Buenos días a todos. Yo soy Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional Español, y voy a presidir esta sesión. No voy a repetir las cosas que ya se han dicho en la sesión inaugural, solamente querría añadir un poco de arte a esta sesión. Estamos en el Teatro Real de Madrid, es un templo de verdad, es un templo de la ópera. Ahora se ha convertido en el templo del derecho, pero música y derecho tampoco están tan alejados. En definitiva, necesitan unos intérpretes, que en este caso seremos nosotros, para hacer realidad todo aquello que nosotros creemos que debe servir para mejorar la sociedad. Precisamente esta mesa tiene como objeto democracia y justicia independiente. No hay democracia sin una justicia que pueda servir para todos los intereses de todos los ciudadanos, sean intereses personales, intereses económicos, intereses de cualquier tipo. Por tanto, la democracia sin justicia independiente no es tampoco democracia. En esta mesa tenemos al ponente, que es don Eduardo Torres Dulce, aquí a mi izquierda. Él ha sido fiscal general del Estado y es una persona de mucho prestigio en España también. Y luego tenemos a los siguientes panelistas. María Lucía Amaral, de Portugal, que es defensora del pueblo y profesora de la Universidad Nova de Lisboa. Luis María Díez Picazo, que es magistrado presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es la sala dedicada a los asuntos contenciosos administrativos y además es catedrático de Derecho Constitucional. Don Román Duque Corredor, de Venezuela, coordinador nacional del Bloque Constitucional de Venezuela, profesor de Derecho Constitucional y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Don Ali bin Fetais Al-Marri, de Qatar, fiscal general y presidente del Centro para el Estado de Derecho y la Anticorrupción. Fernando Carrillo, de Colombia, que es procurador general de Colombia y catedrático de Derecho Constitucional. La jueza Liu Miaxiang de China, ¿está? ¿No está? Bueno, en todo caso la presento por si se presenta después, que es jueza superior del Tribunal Popular Supremo. Anatolio Nzangema Mange, ¿está? Que es fiscal general del Estado en Guinea Ecuatorial, y finalmente Renan Villacís, director de la Secretaría de la Asamblea de Estados parte de la Corte Penal Internacional. Como hay muchas personas intervinientes como panelistas en esta mesa, yo voy a ser un poco rígida en el control de los tiempos, porque si no será imposible finalmente que todo el mundo pueda intervenir, y también me gustaría, si fuera posible, dejar un pequeño espacio de tiempo para que ustedes puedan intervenir también. Con lo cual, independientemente del texto que cada uno de los panelistas lleve por escrito, yo creo que vale la pena controlar un poco los tiempos y les daría 6 minutos a cada uno de los panelistas para su intervención. Luego, si sobra tiempo hasta las 12, podemos perfectamente darles de nuevo la palabra o que ustedes tengan la palabra aquí. Solamente les quería decir una cosa personal que quiero que conste. A mí me gusta muchísimo la ópera. Soy abonada en este teatro y vengo muy a menudo. En esta sala he tenido conversaciones interesantísimas con amigos míos sobre ópera, con algunos dirigentes de este teatro. Por tanto, para mí es una emoción especial
presidir esta sesión en este teatro y en esta sala. Muchísimas gracias y confío en ustedes para el buen desarrollo de una de las primeras sesiones del magnífico congreso organizado. Gracias. Buenos días. Como pueden ustedes comprender, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento para la World Jurist Law Association, para sus organizadores y especialmente para el profesor Aragón, que pensó en mí como ponente de esta sesión. Y también muy especialmente un saludo para Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, querida amiga desde hace mucho tiempo, ilustre jurista bien reconocida en España. Y mi saludo también cordial a todos mis colegas y compañeros de mesa, muy especialmente a los que hemos compartido tareas de Fiscalía General en los distintos países y muy especialmente a mi querido amigo Fernando Carrillo, ex embajador de España en Colombia, procurador de Colombia, y Luis María Díez Picazo, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de España, con el que me une amistad desde hace mucho tiempo. Mi intervención, en el tiempo que me conceda la coordinadora, que teóricamente son 20 minutos, a ver si puedo no agotarlos, esto siempre es complicado, va a ser una reflexión acerca de las bases que llevan a la exigencia de una justicia independiente. Y me van a permitir que empiece con una referencia al camino que va del contrato social al pacto constitucional. La historia de la humanidad es una historia de conflictos, de choques entre derechos y deberes individuales y colectivos, de formulaciones a veces de esos derechos como ancestrales o de derechos propiamente natural. La tribu, el clan, la familia, la comunidad necesitan una ordenación de la convivencia. Me gustaría citar aquí unas palabras de un gran disidente, de alguien perseguido por sus ideas y por sus posiciones políticas. Un europeo que huyó de la persecución religiosa en Portugal, acabó en Holanda, la cuna de la disidencia, para ser perseguido también, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza en su tratado político decía: los hombres, en efecto, no nacen civilizados, sino que se hacen. Además, los afectos naturales de los hombres son los mismos por doquier. De ahí que, si en una sociedad impera más la malicia y se cometen más pecados que en otra, no cabe duda que ello proviene de que dicha sociedad no ha velado debidamente por la concordia ni ha instituido con prudencia suficiente sus derechos. Estas palabras del siglo XVII tienen un scope, una proyección, un horizonte realmente claro en este momento. Esta ordenación de la resolución de conflictos que va a dar lugar a los tribunales de justicia, a los arbitrajes, la violencia individual y colectiva, el concepto de ley y orden, el horizonte de la civilización como aspiración de este momento, se sitúa fundamentalmente siempre en un conflicto entre ciudadanos y el poder. La Carta Magna, que como decía Sir Edward Coke, es ese compañero que nos acompaña a lo largo del camino de la vida de los conflictos, los fueros españoles, necesitan fundamentalmente de este choque entre ciudadanos y poder. Es característico los enfrentamientos en las Cortes inglesas de Becket y de Tomás Moro con sus soberanos, y muy especialmente y fundamentalmente lo que Sir Edward Coke le dijo fundamentalmente al rey Jacobo, para situar la razón fundamental del common law, que era verdad que Dios había dotado a su majestad con una excelente ciencia y grandes dones de la naturaleza, pero su majestad no estaba instruido en las leyes de su reino de Inglaterra y las causas que conciernen a la vida, a la herencia, a los bienes o fortunas de sus súbditos, no tienen que decidirse por la razón natural, sino por la razón artificial y la decisión del derecho. Que el derecho es una obra que requiere largo estudio y experiencia de que un hombre pueda alcanzar su conocimiento, y que el derecho era la vara áurea y la medida para juzgar las causas de los súbditos y que protegía a su majestad en seguridad y paz. Este desafío en plena Alta Edad Media de un ilustre jurista que en ese momento tenía el King's Bench frente a su soberano, que venía además de un derecho, el escocés, muy especial,
tiene su significado, además, en el caso Bonham, donde el Common Law establecía fundamentalmente que el Parlamento podía infringir el Common Law y que eran los tribunales de justicia aquellos que debían de satisfacer el sentido último de esto. Si eso es el comienzo de la Judicial Review, si esa es la interpretación de las leyes, está abierta a la polémica correspondiente. Llegó la Ilustración, llegó la aparición de los derechos humanos, Tratado de Beccaria, de los delitos y de las penas, el Bill of Rights, las teorías de la Constitución, eso que permitía pasar de las lettres de cachet, que permitían encarcelar, la famosa máscara de hierro, a la exigencia de la previsibilidad de la legalidad al respecto fundamentalmente. El debate del derecho natural, que con su formulación internacional, su exigencia de igualdad para todos los pueblos nace en la Escuela de Salamanca, con los padres Vitoria, etcétera, etcétera, tiene ese significado. En España tenemos en el artículo 1 el valor constitucional justicia, una magnífica obra de teatro de Terence Rattigan, el chico Winslow, The Winslow Boy. En un momento determinado, la chica Winslow le dice a Sir Robert Norton, enhorabuena, Sir Robert, se ha hecho justicia. Este dice, no, Miss Winslow, esto hemos hecho algo mucho más importante. Hacer justicia es fácil, mucho más difícil es lo que ha hecho hoy un tribunal inglés, hacer lo justo, hacer que se cumpla lo justo. Esto da lugar al Estado de Derecho que se basa en un concepto de legalidad, que es el imperio de la ley, the rule of law. Pero tengamos en cuenta el aforismo romano de summum jus, summa injuria. Examinemos críticamente la posición de ese gran y maravilloso jurista que fue Oliver Wendell Holmes, cuando decía que el derecho es lo que deciden los tribunales. El derecho, decía, debe más a la experiencia que a la lógica. Estamos en pleno empirismo y positivismo jurídico, pero conviene tener presente que los límites de ese formalismo positivista llevaron directamente a los campos de concentración. Es el concepto de seguridad jurídica el que aísla básicamente este concepto. El filósofo español Javier Gomá dice con claridad, en una sociedad justa cumplir la ley es condición necesaria, pero no suficiente. Y Alexis de Tocqueville, en su Democracia en América, afirmó que las leyes son siempre vacilantes, en tanto no se apoyan en las costumbres. Estas forman el único poder que queda y duradero con respecto al pueblo. Un poder que exige que derecho signifique libertad, igualdad y democracia, y que la libertad-democracia, como decía Lord Acton, no sea nunca divisible. El sistema básicamente debe de exigir una corrección de la legalidad que corresponde a los tribunales. Los derechos fundamentales y los derechos humanos, el concepto de igualdad y de libertad, básicamente es el sueño de la razón ilustrada desde el siglo XVIII. Exige fundamentalmente, pese a todos sacrificios. Como dijo el juez Félix Frankfurter en su voto disidente del caso Rabinovich contra Estados Unidos en 1950, los avances y salvaguardias de la libertad se han forjado a menudo en controversias que afectaban a gente no muy agradable. Y en una magnífica película, Veredicto Final, dirigida por Sidney Lumet y con un guión básicamente de David Mamet, hace básicamente una afirmación el abogado Galvin que nos conviene a las mil maravillas. Dice el abogado Galvin, los débiles necesitan que alguien luche por ellos. Para eso están los tribunales. No están ahí para impartirles justicia, están ahí para darles la oportunidad de obtener justicia. La legalidad como exigencia de una revisión constante del horizonte de los derechos humanos fundamentales, expresados con los pactos internacionales de derechos humanos y su cristalización en el aspecto jurisdiccional de las Cortes Penales Internacionales. Esa es la razón fundamental de justicia. Cuando al final de la película Judgment at Nuremberg, vencedores o vencidos, en la traducción española, el gran jurista que encarna Burt Lancaster, Ernst Jannings, se dirige al personaje de Spencer Tracy, que encarna al juez Dane Haywood, y le dice básicamente, juez Haywood, la razón por la que le he hecho venir es que esa gente, esos millones de gentes, yo nunca supe que eso iba a ocurrir. Usted debe creerme, usted debe creerme. Herr Janning, le contesta el juez Dane Haywood, eso ocurrió la primera vez que usted sentenció a un hombre a muerte sabiendo que era inocente. La aplicación de la ley summa jus, summa injuria en el viejo aforismo romano.
Estas son las tareas que corresponden a los tribunales de justicia. Es básicamente el aseguramiento del sistema de derechos, deberes en la resolución de conflictos que son individuales, de conflictos que son colectivos. La realización real del valor justicia constitucional, de hacer lo justo, que decía Sir Robert Norton en esa obra de Terence Rattigan. Eso solo puede llevarse a caso y fundamentalmente en el principio de separación de poderes. Esa afirmación que está presente ya en los comentarios del Common Law a la Carta Magna, que está presente, como he dicho anteriormente, en la advertencia que el juez Sir Edward Coke dirige al rey Jacobo con respecto a la separación entre el ejercicio de la monarquía del poder, está presente fundamentalmente en la necesidad de los pactos constitucionales que aseguren la independencia de los tribunales de justicia. En otra maravillosa película, Matar a un ruiseñor, los guionistas hacen una reflexión muy concreta y muy determinada con respecto a esa exigencia. El abogado Atticus Finch se dirige al jurado advirtiendo claramente de cuáles son los límites de su decisión. Y dice, en este país los tribunales tienen que ser de una gran equidad y para ellos todos los hombres han nacido iguales. No soy un iluso que crea firmemente en la integridad de nuestros tribunales y en el sistema de jurados. No me parece lo ideal, pero es una realidad a la que no hay más remedio que sujetarse con fuerza. De Montesquieu, de los pactos constitucionales, a enfrentarse a sistemas progresivamente autocráticos, excesivamente presidencialistas, con la invasión permanente en las modernas democracias representativas del Ejecutivo, su injerencia con respecto a las actuaciones del Poder Judicial, la colonización de la democracia representativa sin tener en cuenta la división de poderes. Esa crisis que está llevando a la gobernanza, una crisis de institucionalidad, una crisis con respecto a la democracia representativa, tiene uno de sus puntos de referencia la disminución, la desgravación de esa división de poderes que exigía Montesquieu en el espíritu de las leyes. El autismo antidemocrático de los partidos políticos ante las realidades sociales, ante las demandas de la sociedad para hacer buena el equilibrio de la igualdad que respecto básicamente de derechos y de igualdades se proclaman, está ahí presente. La independencia del Poder Judicial supone básicamente las garantías de una plasmación de un sistema judicial y legal que niegue el corporativismo interno, pero que niegue asimismo el activismo de la injerencia política permanente. La judicialización de la vida social y política, la politización de la justicia no son sino síntomas de una enfermedad que grava de una forma muy importante las bases de la democracia representativa basada en la división de poderes. El Poder Judicial en la plaza pública practicando hoy un insidioso ataque desde redes sociales tan necesarias, por otra parte, en la participación y en las libertades democráticas de expresión, están creando severas brechas que sin una labor pedagógica, sin una labor de integridad, de respeto a la legitimación de las instituciones, grava seriamente el espacio de convivencia social, individual y colectiva que exige un pacto constitucional, un pacto social. Hay una amenaza aún más real que la propia injerencia del Ejecutivo, de las presiones sociales, que son los lobbies. Una realidad que se quiere negar, que no está presente. Los lobbies de carácter social, los lobbies de carácter religioso, los lobbies de carácter económico, los lobbies de carácter político, presionan de forma continua a través de los medios de comunicación social, a través de cualquier forma de expresión, a través de los partidos políticos, para que la justicia no mantenga esa representación de una venda sobre los ojos, una espada y una balanza como símbolos básicamente de esa actuación, esa participación popular que de alguna forma refleja estupendamente el speech final del juez Galvin en esa película Veredicto Final, cuando dice: la mayor parte del tiempo estamos perdidos. Decimos,
Por favor, Dios, dinos lo que está bien, dinos cuál es la verdad. No hay justicia, los ricos ganan, los pobres quedan impotentes. Nos cansamos de oír mentiras y poco a poco nos vamos muriendo. Parte de nosotros muere, nos vemos como víctimas y nos convertimos en víctimas. Nos hacemos débiles, dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestras creencias, dudamos de las instituciones, dudamos de la ley. Pero hoy ustedes, los jurados, nosotros, los ciudadanos, somos la ley. No son los libros ni los abogados, no es una estatua de mármol ni la parafernalia de un tribunal. Eso no son más que símbolos de nuestro deseo de ser justos. Son en realidad una oración ferviente y temerosa. En mi religión se dice, actúa como si tuvieras fe y la fe te será otorgada. Si queremos tener fe en la justicia, solo tenemos que creer en nosotros mismos y actuar en justicia. La justicia la da la encarnación de una legitimación social. El ocaso de la democracia representativa se basa precisamente en la permanente deslegitimación de las instituciones, que a veces, en muchos casos, supone un peso gravoso para las propias tensiones sociales. Mantener esa distancia de exigencia crítica de las instituciones está presente en la democracia. Quiero decir aquí ahora mismo que la institución del Ministerio Público, de las Procuradurías, de los Defensores del Pueblo, es un elemento de equilibrio extraordinario en esa proporcionalidad en la división de poderes. Y que un Ministerio Fiscal que no sea verdaderamente independiente y autónomo, unos defensores del pueblo, una Procuraduría que no representen sino los intereses sociales más diversos y más plurales, que estén conectados legítimamente con respecto al Poder Ejecutivo, pero que no sean de alguna forma en aquellos sistemas en que lo están realmente subsidiarios del mismo, hacen muy difícil que la representación del interés general, que ese principio de legalidad exigido como parte importante, viga maestra del Estado de Derecho, esté ahí presente fundamentalmente. En las viejas fronteras, la ley y el orden se imponía por la ley de la fuerza, el uso de las armas. En las sociedades civilizadas, la ley y el orden se impone pura y simplemente por un derecho justo, proporcionado, que asegure paz, igualdad y libertad. En una anécdota que cuenta básicamente Katharine Hepburn en su libro de memorias, cuenta cómo Felix Frankfurter fue a ver a su maestro para darle la buena nueva de que había sido designado juez de la Corte Suprema. Este le dio la enhorabuena y le dijo, recuerda, Félix, necesitamos orden. Frankfurter, un gran liberal, se conmocionó y le dijo a Kate Hepburn, Kate, cómo chochea el maestro. Pero se oyó otra vez la voz pausada y firme del maestro que le decía, recuerda, Félix, necesitamos orden, pero no demasiado orden. Esa es básicamente el horizonte de la exigencia del derecho. Concluyo aquí. Nos corresponde a los ciudadanos, nos corresponde a los juristas hacer bueno ese ejercicio de pacto constitucional, esa exigencia de tribunales independientes que hagan lo justo, que encarnen en las realidades sociales el valor justicia. En una carta a Varrón, Cicerón, al borde de ser expulsado de la vía pública, el 20 de abril del año 46 a.C., decía esto: si nadie se sirve de nosotros, escribiremos y leeremos sobre la Constitución del Estado, y si no pudiéramos hacerlo en la curia y el foro, trataremos de servir a la patria con nuestros escritos y con nuestros libros. Y como decía Winston Churchill, que fue premiado por esta asociación, seguimos siendo amos de nuestro destino, seguimos siendo capitanes de nuestra alma. Muchas gracias y buenos días. Sí, va. Enhorabuena y gracias por ajustarte al tiempo marcado. Gracias, Eduardo, y enhorabuena. Yo voy a sugerir a los miembros del panel que si quieren hablar desde la silla, como tienen un micrófono a mano, pueden hacerlo. Si prefieren hablar en el atril,
a su disposición. Nuestra próxima panelista, le ruego que se ajuste a los tiempos marcados, va a ser José María, perdón, sí, no, que no es esta la página. Ay, Dios mío, tengo tantos. Es otra, estoy en otra página, perdón. María Lucía Amaral, de Portugal, defensora del pueblo de Portugal. Perdona, ¿eh? Gracias, la palabra es tuya. Sí. Yeah, hello, good morning to everybody. I'm going to speak in English, if you allow me. And since I just have 6 minutes, isn't that right? Yes. I'm not going to read the small text I had written because I will not have the time. I'll try to make a brief summary. The intention is, I believe, to promote the debate and discussion, and I'd just like to stress few ideas about what does it mean to be an independent judge. What do we mean by independence of justice? Particularly, I'm sitting aside the Vice President of the Spanish Constitutional Court. I myself, I was a member of the Portuguese Constitutional Court and its Vice President during the very, very difficult period of the Euro crisis between 2012 and 2016. So I have a couple of doubts about constitutional justice in particularly, and how to guarantee the independence of constitutional justice in particularly in times of deep dissensus, in times of deep democratic crisis. First of all, what does it mean to be independent? And why is independent justice a constitutional value in itself? Independence still means being independent from power, from parties, and from popularity. Second question, how do we guarantee this independence in a very peculiar branch of justice, constitutional justice? We must deliver justice, but it's all about politics because the object of the judgment most of times are parliamentary decisions. In the time of deep democratic crisis, this is my main topic. During the last decades, we have arrived to a certain sort of consensus about the foundations of the very noble idea of constitutional justice and about how to reconcile it with democracy. Well, I mean, everybody knows the discussion was pretty rough, either in America or in Europe, everywhere. And in a very simple way, we have reached to the conclusion that basically, if democracy is the regime where, the differences among people are not solved by bloody fights, but are solved by the presentation of arguments and counter-arguments. If democracy is living together by reason and by the competition of the best arguments, you need to have someone
who is the guarantor, the guardian of the rules of the game. Because to play this game, you have to have very clear rules, and you have to have someone that is the guardian of the rules. And this guardian is the constitutional judge. So this guardian is the constitutional judge who protects the main basic rules. That means fundamental rights, constitutional rights, human rights, whatever. The problem is how to keep doing it with the same, in the same manner, with the same theoretical foundations, when amongst democratic political agents there is not a sufficient level of agreement about what is the constitutional pact, what are its aims, what are their foundations. I think we have built during the second half of the 20th century a theory of constitutional justice that was based mainly on the idea of regularity. Regularity was the main word used by Hans Kelsen, in the famous written text of 1928 to justify constitutional justice. I think, and I'm handing here, Mr. Vice President, I think that we need now to rebuild a theory of constitutional justice for times that are not of regularity, that are times of crisis, that are times of a deepest dissensus, again, about constitutional pact. Okay? I finished. Did you finish? I Oh, did. Fantastic. Fantastic. Thanks very much, Maria Lucia, for your interesting contribution. And the floor now is given to Luis María Díez Picazo, desde aquí también, magistrado del Tribunal Supremo de España y catedrático de Derecho Constitucional. Gracias. Muchas gracias, señora moderadora. Cuando toca hablar de independencia de la justicia y de independencia judicial, tengo siempre la impresión de que corremos el riesgo de caer en ideas demasiado abstractas y a veces incluso metafísicas. Hay incluso quien piensa que un juez independiente es un ser de distinta naturaleza que el resto de los mortales. Puedo asegurarles que no es así. La naturaleza de los jueces, la naturaleza, quiero decir, física y psicológica de los jueces, no es distinta de la del resto de los mortales. Digo esto porque personalmente creo que la independencia judicial, desde un punto de vista jurídico, no es nada más que un sistema de garantías que los ordenamientos jurídicos, especialmente los ordenamientos jurídicos liberal-democráticos, establecen para la toma de decisiones por parte de los jueces, como pueden ser fundamentalmente el que el juez no está sometido a instrucciones jerárquicas, que es inamovible y por lo tanto no puede ser removido sino a través de los procedimientos y en los supuestos legalmente previstos, que goza de inmunidad y por lo tanto no puede ser sometido a responsabilidad por sus decisiones, salvo en aquellos supuestos explícitamente previstos por la ley, y algunas otras garantías más. Creo sinceramente que la independencia judicial es eso, desde un punto de vista jurídico. Si queremos llevar la idea más allá, el problema es que caeremos en la vaguedad y en la confusión de problemas. No quiero ser malentendido. La finalidad última de la independencia judicial, de ese sistema de garantías, históricamente fue el de la separación del derecho de la política, el que los jueces no dependieran en sus decisiones de las presiones o condicionamientos por parte de los poderes políticos del Estado, fundamentalmente el legislativo y el ejecutivo.
Esa es la finalidad última, pero esa es la finalidad última, no es la independencia judicial propiamente dicha. Un juez independiente es un juez que está rodeado de esas garantías, lo que no quiere decir que sea infalible, lo que no quiere decir que en determinados casos no pueda incluso actuar ilegalmente. De nuevo, no quiero ser malinterpretado. Yo creo en las virtudes judiciales y creo que los buenos jueces deben estar adornados y esforzarse cotidianamente por cultivar esas virtudes. No todos los jueces tenemos la misma idea acerca de cuáles son las mejores virtudes. Yo podría exponer las mías, por ejemplo, la discreción, el no ser excesivamente mundanos, la sobriedad, el no polemizar con las partes. Todas esas son virtudes judiciales, pero creo que conceptualmente y también axiológicamente, desde el punto de vista de las finalidades que debe cumplir la independencia, es algo distinto de la independencia judicial. Debemos apreciar y cultivar las virtudes judiciales, pero las virtudes judiciales no son exactamente lo mismo que ese conjunto de garantías, que es lo único que jurídicamente tiene algún significado como independencia judicial. Querría añadir, además, una segunda idea. Tengo la impresión de que en el constitucionalismo occidental hemos añadido muy poco a ese sistema de garantías judiciales, a ese sistema que llamamos la independencia judicial en los últimos 50, 60 o 70 años. La inamovilidad, la inmunidad, el no estar sometidos a instrucciones jerárquicas, era algo que los juristas del siglo XIX conocían y preconizaban ya y que los ordenamientos liberales de la época, con mayor o menor éxito, ya defendían. Creo sinceramente que la única verdadera garantía nueva de ese conjunto que llamamos la independencia judicial que ha aparecido en el constitucionalismo occidental son los llamados consejos de la magistratura, en España el Consejo General del Poder Judicial, pero esas son ideas que arraigaron en el momento inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, que tampoco son ideas nuevas. Y desde entonces, en materia de independencia judicial, hemos innovado muy poco, en materia de esas garantías que deben rodear la toma de decisiones por los jueces. Y esto es algo que nos debería, no digo preocupar, pero sí por lo menos hacernos reflexionar. Y debería hacernos reflexionar porque, bueno, el mundo pues efectivamente va cambiando. Y en el mundo actual la demanda de servicios jurídicos y por lo tanto la demanda de actuaciones de los jueces y desde luego, como ha dicho magistralmente mi buen amigo Eduardo Torres Dulce, la visibilidad cotidiana del trabajo de los jueces seguramente está demandando una labor de ingeniería jurídica, idear nuevas formas de garantías para poner a los jueces a salvo, a resguardo de esas otras formas de presión que ya no son las de los poderes ejecutivo y legislativo. Me limito a hacer estas breves reflexiones y quedo a la disposición de todos ustedes para cualquier comentario, pregunta o crítica. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu concisión y tu brevedad y además por la profundidad de tus propuestas. Tiene la palabra a continuación don Román Duque Corredor, que, como he dicho antes, es venezolano y coordinador nacional del Bloque Constitucional de Venezuela. Muchísimas gracias. Es para mí un honor participar en este panel sobre democracia y justicia independiente por la categoría y calidad de su ponente y por la calidad y excelencia de la señora Presidente. Y asimismo compartir un panel tan acreditado como este, en el cual he sido invitado. Yo me voy a limitar a destacar
algunos aspectos concretos de la ponencia principal sobre el tema, democracia, justicia independiente. Uno, de cuyo tema es la institucionalidad y objetividad de la organización judicial en sus decisiones. Para eso voy a señalar de la ponencia 3 aspectos. En primer lugar, el ponente nos ha llamado la atención sobre lo que llama la arquitectura constitucional del edificio social de derechos y libertades. Dentro de esa arquitectura, uno de los pilares que señala el ponente es la justicia y seguridad jurídica, pero que describe como un entramado de derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales. Este aspecto de la arquitectura constitucional se vincula en la ponencia muy propio dentro del tema que nos ocupa, democracia y justicia independiente, ya con el sistema de justicia propiamente dicho, como garante del Estado de Derecho, vale decir de la supremacía de la Constitución. Y concluye con el aspecto funcional de esa arquitectura, que es el sentido constitucional del Poder Judicial en sus notas principales de la independencia y la autonomía. Son 3 aspectos que yo creo que vale la pena resaltar dentro de este Congreso. En primer lugar, ¿por qué el entramado de los derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales? Porque esta es la médula del sistema de justicia. Para eso, modernamente, dentro de la teoría constitucional, se establece ya más que un poder judicial, un sistema de justicia, que es una serie de componentes que tiene como finalidad proteger no solamente el respeto a la ley, sino el respeto a los derechos humanos. Pero algo también importante que se señala en la ponencia y en el tema que nos ocupa, que es que nos lleva a la conclusión que sin ese entramado no puede haber democracia, porque no puede haber división de poderes, no puede haber democracia representativa y no puede haber elecciones libres. Por eso llama la atención la importancia de la institucionalidad y la objetividad de la organización judicial, ciertamente que garantice el aspecto funcional de la arquitectura constitucional del Estado de Derecho, que es la independencia del Poder Judicial. Yo no agregaría más a esta interesante ponencia y a la anterior disertación, pero sí acercarme a la realidad y no quedarme en lo abstracto. Y ciertamente si me refiero a mi país para confirmar que todo lo que aquí se ha dicho desde el punto de vista del concepto teórico es tan cierto que si no existe una arquitectura constitucional como la señalada, no hay un entramado de derechos fundamentales, derechos humanos y derechos constitucionales, y no hay propiamente una función judicial independiente, por supuesto, ni hay supremacía de la Constitución, ni mucho menos democracia. Venezuela, y permiten citar unos datos referencia de organismos internacionales, el 88% de la población no tiene confianza en el Poder Judicial. El 74% de la población cree que el Poder Judicial está entre los sectores extremadamente corruptos, entre los de la administración pública y los militares. Y según el índice de la independencia del Poder Judicial Internacional, Venezuela está en el último lugar, por debajo de Nicaragua y Paraguay. Y en cuanto a la percepción del Estado de Derecho, donde el nivel más alto es el segmento entre 90 y 100, Venezuela está en el nivel más bajo, que no supera el 10%. A esto se agrega el grado del índice de impunidad. En Venezuela, según el índice global de impunidad, la impunidad hasta hace algunos años
llegaba a 67,24%. Pero en el 2014, en materia de derechos humanos, la impunidad alcanzó un 99%. Esto ha hecho que el Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia de la Universidad de Puebla de México coloque a Venezuela bajo la observación crítica y se le califica de un caso típico de alta impunidad. Fundamentalmente se señala en los estudios por la ausencia de ese entramado que define la arquitectura, porque la Constitución es un texto que muchos consideran que por el solo hecho de promulgarse se garantiza todo lo que la Constitución establece, cuando ciertamente no es así si no hay una Constitución real. Por eso señalo estos índices de cómo, teniendo una Constitución que en el año 99 fue considerada una de las más avanzadas, sin embargo la realidad del país ahorita es como si no existiera ninguna Constitución. Ciertamente quisiera terminar señalando que aquí también rige el respeto a la ley, sobre todo el del tiempo, que es una de las cosas que tenemos que acostumbrarnos a respetar. El que no respeta el tiempo no respeta la ley. De manera que yo agradezco esta participación, me sumo a la ponencia y solo hago énfasis en los aspectos que he señalado. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Duque. Yo lo siento, pero es que si no, lleva usted toda la razón. Sí. Gracias por la comprensión. Our next speaker is Ali bin Fetais Al-Mari from Qatar. Él es fiscal general y presidente del Centro para el Estado de Derecho y además acabo de descubrir que es poeta. Gracias. Thank you. How many languages? English or French? Or Sorry, you can speak English. Permettez-moi d'abord, moi j'ai organisé tout pour parler français aujourd'hui parce qu'il m'a dit qu'il est choix aujourd'hui entre trois langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Malgré que je ne parle pas espagnol, c'est mon rêve que je parle espagnol un jour. C'est la langue des oiseaux, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas espagnol. Pour ça, c'est le seul choix qui reste pour moi entre l'anglais et l'arabe. Je parle arabe aujourd'hui. C'est mon première langue. Et à Madrid, parle anglais, pour en arabe, c'est pas juste. Soit français, soit espagnol. Mais pour ça, permettez-moi de parler arabe aujourd'hui. Excuse, I would like to speak in Arabic today with a translation. Because in Madrid, this is not logic for me speak English in Madrid. I have my first language. التجربة التي سأتكلم عنها اليوم هي تجربة دولة قطر في فصل السلطات. De la que quiero hablar hoy es la experiencia del Estado de Qatar con respecto a la división de poderes. بدأت دولة قطر سنة 1995 في وضع سلطة قضائية مستقلة. En 1995 hemos empezado en el Estado de Qatar poder establecer un poder judicial independiente. كان الخيار لدينا بين المدرسة الأنجلو-سكسونية والمدرسة اللاتينية. Teníamos la opción o la escuela anglosajona o la escuela latina. المدرسة اللاتينية تعاني من ما بعد مونتسكيو. Nosotros consideramos que la escuela latina sufre de lo que es después de Montesquieu. قبل مونتسكيو كان هناك إلى حد ما اعتبر في أوروبا توقل السلطة القضائية على السلطات الأخرى. Anteriormente de Montesquieu, pues el poder judicial estaba por encima de los demás o dependencia de los demás poderes. وجاء بعد ذلك ما يعرف بدولة القضاة أو حكومة القضاة. حكومة القضاة.
Y después vinieron lo que ustedes saben que es el gobierno de los jueces. لي غيفرنمون دو جوج. بعد ذلك اضطرت المدرسة اللاتينية تحديدا في الفرنسية إلى وضع سلطات وزارة السلطة القضائية تحت مظلة وزارة العدل. Más tarde, en particular en la escuela latina o la francesa, pusieron el poder judicial o la justicia bajo un ministerio, que es el Ministerio de Justicia. ولم يعد هناك استقلال حقيقي للسلطة القضائية في المدرسة اللاتينية. Y ya no existe una independencia real del poder judicial del resto de los poderes. إذا كان هناك حد من وزارة العدل موجود سيختلف معي اليوم. Pues ahí está, como dependía todo del Ministerio de Justicia, las cosas son diferentes. تعودت على الخلاف مع وزارات العدل أو مع السلطة التنفيذية تحديدا. Pues nosotros hemos tenido diferencias, yo estoy acostumbrado a tener diferencias con el Ministerio de Justicia o incluso con el Poder Ejecutivo de mi país. لكن حقيقة ما حصل بعد مونتسكيو هو توقل من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. Pero lo que ocurrió después de Montesquieu es que la dominación, el dominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. أنا أنظر إلى الوقت مع المنظمة يجري بسرعة لذلك سأختصر فيما أقول. Resumiré por el poco tiempo que tengo por la señora organizadora, por el tiempo también, claro, hay que respetarlo. هذا المؤتمر والذي نحن نعيش أجواءه اليوم En este congreso que vivimos sus ambientes, كان اسمه السلام عبر القانون. se llamaba La Paz a través del derecho. وكان اسم جميل لا أدري لماذا تم تغييره. Era un bonito nombre, pero no sé si se ha cambiado y por qué se ha cambiado este título, este nombre. أنا أعتقد أنه السلام من خلال القانون كان اسم جميل ويجب أن يكرس هذا الاسم في قضية استغلال السلطة القضائية. La paz por medio del derecho tiene que establecerse a través del Poder Judicial. إذا أردنا سلام حقيقي في العالم يجب أن يحترم القضاء. Si queremos una paz verdadera en el mundo, hay que respetar la justicia. قد يستغرب البعض من قضية ربط السلام العالمي في القضاء. Algunos extrañan del término paz mundial en la justicia. ولكن هناك تجارب في العالم ومنها آخر تجربة في العالم العربي في 2011. Pero ahí tenemos varias experiencias, y en particular el mundo árabe en el año 2011. في 2011 أحرق شخص اسمه البوعزيزي نفسه في مدينة أبو زيد في تونس. En aquel año 2011, un ciudadano tunecino, Bouazizi, se quemó en Túnez en protesta. واشتعلت ثورات الربيع العربي. Y ahí pues se incitó al resto del mundo árabe. وقلبت النظام في أكثر الدول العربية. Y este acontecimiento pudo provocar una volcación de muchos países. في تونس، في ليبيا، En Túnez, en Libia, في مصر، en Egipto, في سوريا لا تزال تعاني إلى اليوم، en Siria, que sufre hasta في hoy en día, اليمن، en Yemen. ولا تزال القضية لم تهدأ بعد قضية الربيع العربي. Y todavía lo que es la primavera árabe no se ha quedado quieta, sigue ahí. السلام من خلال القانون، La paz a través de la ley, من خلال القضاء. a través de la justicia. لو كان هناك عدالة حقيقية في العالم العربي لما أحرق البوعزيزي نفسه. Si hubiéramos tenido justicia en el mundo árabe, el Bouazizi, el ciudadano tunecino, no se habría autoinmolado. لو كان هناك استغلال حقيقي للسلطة القضائية لما حدثت ثورات الربيع العربي. Como no había independencia verdadera del poder judicial, pues ha ocurrido lo que ocurrió. عندما تغيب العدالة Cuando se ausenta la justicia, وأضف على غياب العدالة مباشرة توقل الفساد. además de la injusticia, ahí está la difusión de la corrupción. وتضرب التخمة الطبقة السياسية. Y ahí está también la
la clase política que está por encima de todos وكل المرتزقة حول الطبقة السياسية y todos aquellos mercenarios que están alrededor de la clase política, لن يكون أمام الشعوب إلا الثورات no queda más remedio ante los pueblos más que la وأن revolución وأن يحرقوا الأرض بمن عليها y que quemen el terreno con quien esté ahí وهو الطوفان. y que es el volcán. يعني الخيار أمامنا اليوم أما استغلال غضاء حقيقي وتطبيق عدالة على الجميع أو الطوفان. O tenemos una independencia judicial y justicia para todos, o ahí vamos a tener تستطيع. el huracán. لا تستطيع الشعوب أن تستمر في غياب عدالة وانتشار فساد. Los pueblos no van a aguantar más لذلك- la inexistencia de justicia. السلام سيكون من خلال القانون واستغلال القضاء. Por eso, pues, la paz será a través y basada en la justicia y con el poder judicial. تجاوزت ال7 دقائق ويستحسن أن أقف قبل أن يقال لي Vale. قف. He pasado los 7 minutos, disculpen, mejor para mí parar aquí. شكرا للجميع. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y perdón, pero yo no tengo la culpa de que no haya traducción al francés. O sea, esto, de todas maneras, muchas gracias por el esfuerzo realizado y por lo que usted acaba de decir. A continuación tiene la palabra Fernando Carrillo, Procurador General de Colombia. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. De verdad, un privilegio estar acá. Yo quiero sobre todo destacar la maravillosa presentación que ha hecho nuestro amigo Eduardo Torres Dulce, como ustedes vieron. Además de maestro de Derecho, si algo sabes de cine, más de 17 citas describiendo exactamente cuál es la situación de la justicia hoy en el mundo con esa erudición que lo caracteriza. Y un poco yo quiero ponerlo en esos términos, aprovechar este tiempo para fijar los desafíos globales, nacionales y locales que tiene la independencia de la justicia, recogiendo precisamente todo lo que se ha dicho aquí hoy, y particularmente alguno que mencionaba el fiscal de Qatar en relación con lo que representa la peor de las amenazas que tiene la independencia de los poderes judiciales, que es la corrupción. La corrupción aparece como la metástasis que está deslegitimando los sistemas políticos. Los grandes retrocesos democráticos a nivel global tienen que ver con esa amenaza que es latente y cuya responsabilidad lamentablemente se le entrega todo al Poder Judicial. Es el Poder Judicial el que la tiene que combatir, es el Poder Judicial el que tiene que dar resultados en esa materia, lo cual habrá que determinar si tiene que ser así, porque tiene que haber una reacción de la sociedad muy grande frente precisamente a ese fenómeno. Más los fenómenos del crimen organizado, los fenómenos de la justicia global, los fenómenos de la repercusión de las tecnologías de la información en la independencia de los poderes judiciales. Todos sabemos lo que representa la justicia mediática, la justicia de las redes sociales, que es la que mueve hoy la opinión pública, lamentablemente, en el mundo. Y cómo afecta todo esto, que ha sido un proceso de consolidación, particularmente en Iberoamérica, Eduardo lo decía, en donde el Poder Ejecutivo, dentro de nuestra historia, se fue convirtiendo, porque como lo decía en su momento Octavio Paz, esto pasó a ser de un poder del virrey a un caudillo, a un dictador y a un presidente, y los actuales presidentes de nuestra región en sistemas presidencialistas han ocupado normalmente las instancias y las competencias del Poder Judicial. Alguien ha dicho por eso que si el siglo XIX fue el siglo del Poder Legislativo, el siglo XX fue el del Poder Ejecutivo, el siglo XXI tiene que ser el del Poder Judicial, y la independencia es el elemento esencial, que está acechada todos los días por el lobby político, por el lobby económico, por fuerzas globales que afectan diariamente la independencia del Poder Judicial y la autonomía. Eso en lo internacional. En lo local ustedes se encuentran además con los problemas del día a día del ejercicio de la justicia. Yo fui durante más de 10 años coordinador de los programas de justicia del Banco Interamericano en Washington, cuando tomamos la determinación de que era fundamental establecer el vínculo entre la reforma de la justicia, el crecimiento y el desarrollo económico. Y de ahí uno encuentra una cantidad de problemas que están a la orden del día. La gobernanza del Poder Judicial, la forma como el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista presidencialista, entra a ocupar las decisiones que día se toman en el Poder Judicial. Los temas de la reforma del Poder Judicial.
Actualmente no se puede adelantar reforma de los poderes judiciales sin algún tipo de participación, no solo de fuerzas vivas, sino de los poderes tradicionales. Por supuesto, porque se tramitan por el Poder Legislativo y ha habido una historia de fracasos, no solo en mi país, en Colombia, sino en toda la región de reformas. Porque además, en un continente el más desigual de todos, como es nuestra América Latina, no el más pobre, sino el más desigual, la justicia es factor de reforma social. La introducción de los tribunales constitucionales europeos en una moda que comenzamos nosotros en Colombia en 1991 con nuestra Constitución. Yo fui presidente de la Comisión de Justicia de esa constituyente, arrancó por toda la región latinoamericana y hoy los tribunales constitucionales son la punta de lanza de una cantidad de reformas dirigidas esencialmente a combatir la inequidad, la defensa de los derechos económicos y sociales, lo que está haciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tantas cosas nuevas que, claro, amenazan, por supuesto, esos espacios de poder que tuvo el Ejecutivo durante tanto tiempo y que llevan a lo que Eduardo decía muy bien. Una de las grandes dicotomías de Iberoamérica es moverse entre la politización de la justicia y la judicialización de la política, algo mortal desde el punto de vista de nuestras democracias, que cada día están afectadas, repito, por estos fenómenos en donde las instituciones públicas están en un gran descrédito. Ese gran consenso de Washington de que era la democracia y la economía de mercado, como fue a comienzos de este siglo, ya no lo es. Aquí hay amenazas del populismo, amenazas de los totalitarismos, los autoritarismos, y siempre la afectación primera viene sobre la independencia del Poder Judicial. Por eso es tan importante, estoy mirando cuando me queda de tiempo, destacar lo que representa la decisión diaria en el caso de nuestros jueces y cómo nuestro gran desafío es la corrupción. Yo soy prácticamente la agencia anticorrupción en Colombia. Obviamente, le decía ahora a Eduardo, mi círculo de enemigos crece exponencialmente en la medida que seguimos tomando decisiones, pero si nosotros no radicamos, no solo en la justicia, en una prensa libre, en una ciudadanía activa contra la corrupción, simplemente vamos a perder esta batalla. Yo siempre traigo a colación aquella cita de Franklin saliendo de la Convención Constituyente de Filadelfia cuando le preguntaron, bueno, señor Franklin, los periodistas de la época, ¿y qué salió de ahí? ¿Salió una monarquía o salió una república? Y él contestó, sale una república si somos capaces de defenderla. Eso para decir que la defensa de la independencia del Poder Judicial tiene que ser una de las batallas más importantes para seguir consolidando la democracia en América Latina, porque al fin y al cabo es la base de todo el sistema de frenos y contrapesos, de checks and balances, como lo decía muy bien Luis Díaz Picasso hace unos minutos. Y yo creo que eso es clave, porque al fin y al cabo los sistemas constitucionales son frenos de mano, obviamente son catálogos de principios, referentes éticos, tan echados en falta en este momento en el mundo, porque la ética parece que desapareció de las acciones del Estado, pero esencialmente, y aquí cuento una anécdota de Colombia, nosotros estamos muy apegados, ustedes saben, a la perfección del idioma, esa es una obsesión. Ya termino, vicepresidenta, un minuto. Terminamos una constitución, la Constitución Federalista de 1863, y se la pasamos a Víctor Hugo. Y Víctor Hugo dijo, esa Constitución de Colombia es una constitución para ángeles. Kant dijo en una de sus grandes alusiones que las constituciones eran para regular los demonios, precisamente por los abusos que se cometen diariamente en el ejercicio del poder. Nosotros en el 91 le pasamos la versión final de la Constitución a García Márquez, en donde él redactó magistralmente, porque nosotros también somos poetas en Colombia, no tan cinéfilos como mi querido amigo Eduardo, y García Márquez redactó el artículo 22 de la Constitución, que dice esencialmente que la paz es un derecho fundamental. Y esa es la pelea en la que estamos comprometidos en Colombia, con base precisamente en una justicia que tiene que ser reforma social y que nos tiene que traer la paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y sigo insistiendo en el perdón por mi, digamos, no demasiado rígida, muy rígido control del tiempo. A continuación veo que sí que ha tomado su asiento en este panel. Le corresponde la palabra a la honorable jueza Liu Miaoxiang de China, que es jueza superior del Tribunal Popular Supremo. The floor is yours. Thank you very much.
We have, sí, pero tenéis que dar la vuelta. ¿Lo veis aquí? Ah, vale. Pues venga, gracias. The floor is yours. And I'm very glad to sit here to share something. And in order to save all our time, I want to speak quickly through the PPT. My topic is litigation system for pleading guilty and accepting punishment, and concerned with the judicial protection of human rights. And in order to save our time, and the topic pleading guilty and accepting punishment will be short for PJAP. Okay. The PJAP means it's a legal system that allows the mitigated punishment for criminal suspects and defendants that agree to confess crime voluntarily and agree with prosecutor's crime and sentencing proposal in accordance to the law. The first part is the law of the PJAP. It is stipulated in our criminal procedure law in Article 5. Is stipulated where a criminal suspect or defendant voluntarily and truthfully confesses to his or her crime, admits to the facts of the crime that he or she is charged with, and is willing to accept the punishment, the criminal suspect or defendant may be granted leniency in accordance with the law. And the specific system. The PJAP can be applied in procedure, and that means 3 points. 1 point is the trial process is simplified, and the second is the applicable coercive measures are relatively lenient. The third is conditional discontinuance of the action is allowed. The trial process is simplified. That means shorten the pre-trial detention time and simplifying the proceedings. In other words, is the cases under the jurisdiction of the basic People's Court may be applied to trial through summary or fast-track sentencing procedure, and other cases should be applied to simplify the trial by ordinary procedure. And the applicable coercive measures are relatively lenient. The system takes the defendant's guilty plea as a consideration before taking to the coercive measures. The defendants will plead guilty, will be given priority to the application of non-custodial coercive measures. And the third is conditional discontinuance of the action is allowed. The condition is the criminal suspect voluntarily and truthfully confess to the crime, and she or he has a major meritorious performance, or the case involves major national interests. The main condition is all of the discontinuation have to gain the approval of the Supreme People's Procuratorate. Discontinuations means the police may have this, and the Procuratorate also can make this decision of non-prosecution. The specific procedure is the Procuratorate has give the sentencing proposal, and the court may have the judgment. But it has some
exceptions. 5, you can look at the screen. And the main point is the whole process of litigation ensures the voluntariness of pleading guilty and accepting punishment. First, regulate the right notification process. Second, strengthen the voluntariness review. Finally, strengthen the lawyer's participation and legal assistance. Oh no. And this is the content of the law about regulate the right notification process. And this is about the court, strengthen the voluntariness review. When the court is in trial, it shall inform the defendant of the legal rights and the legal consequences, examine the voluntariness of the crime confers, as well as the authenticity and the legitimacy of the state of repentance for pleading guilty and accepting punishment. This is the lawyer's participation and legal assistance. Our law says when the criminal suspect sends the state of repentance, a dependent advocate or a duty lawyer should be present. And the duty lawyer have its responsibility, size like the screen. And the PJAP scope, it has been applied to all of the criminal cases. Okay. This PJAP is our new content amended by our civil procedure law in 2018. It is, for us, it's new content, so I talk about it too specific. But it has been concerned with human rights, especially for defendants and the suspects. So if you want to learn more about this, please take me, and that's all. Thank you. Thank you very much. Nuestro próximo panelista es Anatolion Zhang-Ngemamange. ¿Está? Si no está, pasaremos al último de nuestros panelistas, Renan Villacís, que es director general de la Secretaría de la Asamblea de Estados, parte de la Corte Penal Internacional y viene del Ecuador. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias. Never again, that was the cry throughout most of the world after World War II. Nunca más is what many cried in South America when the dictatorships came to an end in the 70s and 80s. The same cry resonated in Europe during the conflicts in the Balkans and in Rwanda after the genocide. How did the international community react to that? Well, we had two major creations. First, the International Court of Justice and the International Criminal Court. I'll refer briefly to what they have done and sort of look at some of the key challenges that we have for both of them. As regards the ICJ, it became an integral part of the architecture of the new world order after World War II. That had the advantage that anyone, any state who wanted to be part of the new United Nations system had to accept the ICJ. It had, in a way, a disadvantage because most of the world, most of the developing countries, were not part in that negotiation. They had to accept it,
or be out of the system. Nonetheless, the ICJ has had its ups and downs over the years. It has been a central part of the system as the legal organ of the United Nations. It has a jurisdiction which depends entirely on the sovereignty of the states and the consent of the states. The compulsory jurisdiction of the ICJ is limited to 73 states. Only one of the major powers is there, the UK. It has had 176 cases in its more than 72 years of existence, about 4 or 5 per year. There was a time when the ICJ suffered greatly from the lack of credibility. Its reputation was tarnished with a decision in 1966 regarding South Africa. Over the course of time, that reputation changed, and beginning in the 90s, one would wonder if the end of the Cold War helped, many states decided to go to the ICJ, not just the small ones or medium ones. Many of the major powers of the world also have cases before that court. What are its key challenges? Well, the enforceability of its judgments, to begin with, the role of the Security Council, or lack of enthusiasm of the Council to follow up with enforcing some of its decisions. There's also a proliferation of other tribunals. And in many cases, states simply do not wish to go to the ICJ. They find alternative mechanisms to resolve the differences. Even when they start proceedings with the ICJ, they end up deciding to negotiate with other countries so as to have greater control over the outcome of those differences. I'll pass now to Spanish. En el caso de la Corte Penal Internacional es un poco distinto, porque esta Corte se estableció con la negociación universal. Todos los estados del mundo pudieron participar en ella. Fue un proceso muy largo que culminó en el año de 1998 en Roma, con un estatuto que por fin hizo cristalizar el anhelo de la comunidad internacional de hacía décadas, de tener un tribunal permanente, un tribunal que busque establecer la responsabilidad penal individual y un tribunal creado con normas generales de aplicación a todos, no una vez que ha culminado la guerra o el conflicto. ¿Cuáles son los retos de este tribunal? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener una mayor aceptación a nivel mundial, porque si bien se lo negoció entre todos, tenemos apenas 123 estados partes en él, casi toda Europa, América del Sur, gran parte de lo que es Centroamérica y el Caribe, una importante parte de África, pero nos falta mucho en el caso de Asia y en la región de Oriente Medio. El sistema es de complementariedad, es decir, la base del estatuto radica en que la responsabilidad para investigar y llevar adelante los juicios corresponden a las autoridades nacionales, no a la Corte Penal Internacional. Allá van solamente los casos donde es claro que un Estado no puede o no quiere hacer la investigación. Eso es un rol complementario de la Corte. ¿Cuáles son los crímenes? Básicamente solo hubo la posibilidad de negociar los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Otros crímenes, terrorismo, narcotráfico, corrupción, el empleo de armas nucleares, quedaron fuera del paquete porque simplemente no hubo la decisión política de poder darles jurisdicción a la Corte Internacional Penal para ellos. Eso nos limita también un poco, digamos, el interés que puedan tener los estados en ser parte de la Corte. ¿Cuál es el otro problema que no se previó con tanto detalle? ¿Cómo se juzga cuando la gente que está sujeta a la investigación está en el poder? Cuando controlan las riendas del poder económico político. Esa ha sido una complicación que la Corte no ha podido resolver, porque no tiene su propia policía, depende enteramente de la cooperación de los estados. Entonces, para adelante se ven la necesidad de incrementar el apoyo diplomático, político, económico para ambos tribunales. En el caso del sistema de Naciones Unidas es menor, digamos, la necesidad de apoyo porque ya tiene una consolidada existencia de la Corte Internacional de Justicia. Para la CPI es un poco más difícil. Y hay vientos complicados para el multilateralismo que también nos afecta mucho a la CPI. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos quedan media hora exactamente para poder, primero, que los ponentes o los panelistas se puedan formular preguntas entre ellos, pero también para que los asistentes a la sesión puedan intervenir, formular cuestiones. Entonces, yo les doy, durante media hora, les doy a ustedes la palabra para que puedan formular las cuestiones que crean más interesantes sobre lo que se ha dicho. Antes de empezar, antes de abrir el foro a los asistentes, querría agradecer al traductor del árabe, que no lo he hecho antes. Muchas gracias. Y de verdad ha sido de gran ayuda. Muy bien. Primero los panelistas, si quieren ustedes intervenir. ¿Sí? Y si no, pues el público, que quizás será más interesante tanto para ellos como para ustedes también. No me dirán que no saben nada. Les voy a plantear 3 o 4 temas. Vale, por favor. ¿Se podrían identificar cuando tomen la palabra? Sí. Hola, mi nombre es Jimena y bueno, soy una estudiante de 20 años, entonces perdonen si a lo mejor no consideran la pregunta lo suficientemente enriquecedora o lo suficientemente compleja. Yo quería aprovechar que hoy tenemos aquí 2 magistrados del Constitucional y del Supremo de España, y así como que tenemos a un exfiscal general del Estado, para hacer una pregunta del Ministerio Fiscal. Si no me equivoco, el Ministerio Fiscal, su principal objetivo es promover la acción de la legalidad dentro del sistema jurídico. Y yo me planteo una duda. Si cuando uno avanza conforme a las instancias, la persona del fiscal va variando, la persona del fiscal varía, y por lo tanto puede variar su manera de interpretar el caso y su manera de parecer con respecto al caso, ¿no produce esto un sistema, bueno, un estado de indefensión, sobre todo para las partes acusadas, quienes sí están vinculadas a lo que ya proyectaron en las primeras instancias, mientras que el Ministerio Fiscal no lo está? Perdón. Vosotros vais a contestar si os apetece, pero voy a hacer una advertencia. Aquí estamos en una mesa redonda en la que el objeto es democracia y justicia independiente. No sé si vosotros lo consideraréis. Yo no voy a contestar, evidentemente, porque ya sé por dónde va la pregunta y no creo que sea el objeto de un foro de estas características, de esta naturaleza, pero si vosotros queréis contestar, Luis y Eduardo, hacedlo. Pero agradecería que las preguntas se ajustaran exactamente a lo que se ha discutido entre los panelistas. Buenos días de nuevo. Mire usted, hablar de Ministerio Fiscal en un foro internacional, ya he dicho anteriormente cuál es mi posición, que ha sido una posición unánime, continuada a lo largo de la vida, es decir, durante más de 40 años que he estado en el Ministerio Público Español he luchado porque se ampliara desde la perspectiva del artículo 124 de la Constitución su ámbito de autonomía e independencia, la que la Constitución de 1978 ha dado un enorme margen, así como a partir del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pero cada país tiene un ministerio fiscal en los sistemas liberales democráticos, como ha dicho Luis Díez Picazo, que conviene y todos son legítimos, ¿no? Siempre que cumplan un criterio de no interferencia, creo yo, en la independencia judicial. Lo que me plantea usted, al menos desde el punto de vista del Ministerio Público Español, si me permite decirlo, es una pregunta sin sentido, sin ningún sentido. Y se lo digo con todo el respeto. Y no tiene ningún sentido pura y simplemente porque el Ministerio Fiscal es único. El Ministerio Fiscal se rige constitucionalmente en España por el principio de unidad de actuación. Es decir, un fiscal de Málaga, un fiscal de Madrid, un fiscal de Elche no tiene más opinión que la del Ministerio Público
discutido democráticamente en juntas de fiscalía y de acuerdo con las circulares, instrucciones y consultas que emanan de una decisión democrática avalada por el fiscal general del Estado de la Junta de Fiscales de Sala. Y, por lo tanto, el Ministerio Fiscal, al ser único, por lo tanto, la posición del Ministerio Fiscal fijada en el periodo de instrucción será la misma que en la primera instancia, en la segunda instancia, en aquellas causas que en este momento tienen y con respecto al Tribunal Supremo, lo cual no quiere decir que, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, no puedan cambiar de posición, siempre pura y simplemente siguiendo los cauces de decisión internos. Pero el hecho de que yo asista a la instrucción de una causa y sea otro compañero el que defienda la posición, califique yo, sea otro compañero el que califique, no cambia ninguna situación, precisamente porque la exigencia constitucional española exige el principio de unidad de actuación, a diferencia de Italia, donde no existe ese principio de unidad de actuación. Así que, con todo el cariño, respeto y afecto a alguien que está estudiando Derecho, esa pregunta que me hace usted no tiene ningún sentido dentro del sistema del Ministerio Fiscal español constitucional del artículo 124 y de toda la tradición. Del resto de los países me abstengo de intervenir porque o no conozco el sistema, o si lo conozco, lo más prudente es que no hable de ese sistema. Luis, ¿quieres decir algo? Bien, relacionado entonces con el objeto de la sesión. Sí, gracias. ¿Funciona? Mi nombre es Ainhoa Veiga, además soy relatora de esta maravillosa mesa. Sí me gustaría destacar, o por lo menos así he percibido yo, que una de las cuestiones fundamentales que habríamos o deberíamos quizá de haber profundizado algo más son los nuevos desafíos del siglo XXI en la independencia judicial. Lo ha apuntado muy bien nuestro ponente, también nuestro magistrado Luis Díez Picazo. Esos desafíos propios del siglo XXI que están quizá poniendo en riesgo, planteando nuevos desafíos para, no tanto las virtudes judiciales, que probablemente también, pero quizá eso sea algo más individual o más subjetivo del juez, pero sí para las garantías que se necesitan seguir cimentando y fortaleciendo en aras de la independencia judicial. ¿Algún comentario más me gustaría tener de ustedes? Sí, yo creo que ese punto es fundamental. Yo lo sugería también muy sucintamente, y me parece que tiene que ver además con las acechanzas del sistema político sobre la independencia del Poder Judicial, y hablo particularmente de América Latina. Cuando se rompieron unos consensos en relación con la consolidación de la democracia, y hoy en día todas las instituciones públicas están bajo sospecha. El desencanto con las instituciones públicas, incluyendo las instituciones judiciales en América Latina, está al orden del día en toda nuestra región. Entonces la pregunta es cómo recuperar esa legitimidad. El problema es de confianza en el Estado. ¿Y qué vienen ahí? Vienen los temas, por ejemplo, yo lo mencionaba, de cómo vamos a manejar cuestiones como la inteligencia artificial al servicio, por ejemplo, de las decisiones judiciales que ya están en los despachos de abogados, por ejemplo, cómo vamos a manejar las mentiras falsas, las redes sociales, los juicios mediáticos a través de los nuevos tribunales mediáticos, porque hoy poco importa lo que diga un juez, sino un periodista es capaz de condenar a una persona automáticamente en un juicio mediático extra rápido, como ustedes lo saben, y el crimen organizado internacional. Yo creo que hay un tema que es un tema nuevo de los poderes judiciales que hay que destacarlo, y es el diálogo entre las jurisdicciones. Eso no se había dado antes en la historia reciente, y son las asociaciones de ministerios públicos, de procuradores, fiscales, defensores y las cortes que tienen que hablarse, porque yo creo que hay desafíos globales, no solo en el marco de una jurisdicción penal universal, sino en el cambio de intercambios de pruebas. Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo sobre la mesa ya. La gran frustración nuestra en la cooperación judicial contra la corrupción, en el caso de una multinacional que permeó todos nuestros sistemas políticos, financió ilegalmente campañas, sobornó funcionarios públicos, y la justicia de ese país, bajo el argumento de que ella juzga a sus propios corruptos, ha impedido totalmente la cooperación judicial. La cooperación judicial, y lo sabe mi querido amigo Eduardo, es crucial
para los sistemas judiciales a la hora de incriminar la corrupción internacional y el crimen organizado. Y ahí seguimos fallando, y ahí seguimos acudiendo a una tal soberanía judicial que no puede sostenerse, porque para yo saber cómo una multinacional que tiene un departamento de sobornos, que ustedes lo saben, que entregó miles de millones de dólares en 14 países de América Latina, yo necesito pruebas judiciales. Yo no puedo juzgar prematuramente a los ejecutivos de esa empresa que siguen además tratando de hacer negocios en Colombia. ¿Qué hicimos en Colombia? Acudimos a la justicia. Yo interpuse una acción de clase ante el Tribunal Administrativo Contencioso de Cundinamarca, que es donde está Bogotá, y logramos la más importante condena contra Odebrecht, qué pena decirlo con nombre propio, porque ustedes saben de qué estoy hablando, una condena de 260 millones de dólares, que para el resto de América Latina es muy importante, porque ellos estaban tratando de negociar. Un poco nuestra jurista de China mencionaba cómo era importantísimo todos los temas de los preacuerdos y la justicia penal negociada, pero eso ha llevado también a unos niveles de impunidad muy grandes. Y logramos que por la vía de una decisión de un tribunal, y ahí es donde viene el papel de la justicia en la lucha contra la corrupción, después de que nos ofrecían 30, 40, 50 máximo millones de dólares, el monto de un soborno que solo declararon ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y logramos una decisión judicial de ese calibre. Yo creo que ese compromiso, por ejemplo, de los poderes judiciales, que es el resultado de la independencia frente a los poderes económicos, políticos, de todos los lobbies que mencionaba Eduardo en la ponencia, va a ser la garantía de que el Poder Judicial sigue siendo la columna vertebral en estas luchas tan graves contra el crimen organizado internacional y contra lo que Naciones Unidas llaman los males políticos globales. Sí, por razones de tiempo no pude completar mi exposición, pero dada la pregunta, nosotros en Venezuela, en el grupo de opinión llamado Bloque Constitucional, dentro de los retos y desafíos de la justicia nos han preocupado, uno, el control de la legitimidad de las decisiones judiciales, ya no tanto el de la juridicidad, constitucionalidad, sino el desvío por la vía judicial del concepto de Estado de Derecho, pero democrático. ¿Cómo se puede controlar la legitimidad democrática de las decisiones judiciales? El segundo aspecto es el gobierno del Poder Judicial. Si conviene que esté dentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial. Y si dentro de ese órgano de gobierno del Poder Judicial, los ciudadanos deben tener una participación decisiva. Nosotros hemos pensado una especie de veeduría judicial ciudadana, de manera que pueda medir no solamente los errores inexcusables de los jueces, sino su conducta. Y tercero, muy vinculado al aspecto que señalaba el señor Procurador de Colombia, que me contenta que esté en este panel con nosotros, lo respetamos mucho por su lucha contra la corrupción y en favor de la democracia, que ciertamente el tema de la cooperación judicial. Yo creo que hay que reforzar la obligatoriedad del cumplimiento de las decisiones de los órganos jurisdiccionales internacionales, ya dentro de mecanismos internos del poder, del derecho interno constitucional. El diálogo de las jurisdicciones hoy día es fuente de derecho. Hoy se sentencia mucho en base a jurisprudencia de tribunales internacionales. Y pienso que esa debería ser unos planteamientos como, dentro de la fuente de derecho, la jurisprudencia uniforme, pacífica, de los tribunales internacionales pueda ser una fuente de derecho, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Y finalmente, señor Procurador, a nosotros nos ha interesado la tesis de la creación de un Tribunal Internacional contra la Corrupción en base a la Convención de Palermo, que prevé medidas cautelares, medidas de ejecución y la creación de fondos de recuperación de los activos. Y mientras las Naciones Unidas no desarrolle ese sistema, pues la Convención de Palermo quedará como un texto más escrito. Muchas gracias. No, en relación con esa pregunta yo querría hacer una reflexión. Como he dicho en mi intervención inicial, yo estoy convencido de dos cosas. La primera, que el derecho no lo arregla todo. Ni siquiera a través de las reformas jurídicas podemos conseguir un sistema jurídico perfecto. El que un sistema jurídico se vaya perfeccionando depende también de factores extrajurídicos. Yo he mencionado las virtudes judiciales,
pero podría también mencionar las virtudes y defectos de otros actores, de otros operadores jurídicos o de otros actores sociales. Y al final hay, digamos, condicionamientos que son de tipo social, cultural, y en última instancia muy probablemente todo ello tiene que ver algo con la educación de todos nosotros. Y esa es una lucha a largo plazo y que desde luego no se arregla únicamente, creo, ni siquiera principalmente, a golpe de reformas en los boletines y gacetas oficiales. Eso por una parte, pero por otra parte también creo que nuestros sistemas de garantías estrictamente jurídicas, la independencia judicial en sentido propio, está necesitada de ingeniería. Tenemos que diseñar nuevos mecanismos precisamente para intentar hacer frente a esos nuevos retos que usted mencionaba. En fin, pues la corrupción global, o las grandes redes globales de corrupción, para hablar con propiedad. Los nuevos medios y redes de comunicación, etcétera, etcétera. Y eso exige estudio e imaginación. Estudio e imaginación. Porque también los juristas, de vez en cuando, debemos intentar inventar algo nuevo. A mí lo que pasa es que me pilla ya algo mayor y con otros deberes que cumplir, pero a los jóvenes les hago ver que por ahí hay todo un camino que explorar. Gracias. Gracias, Luis. Yo creo que ha habido una... ¿Alguien más tenía...? Sí, perdón. Soy Daniel Romano, criminólogo y especializado en delitos informáticos y aplicación legal en estos ámbitos. En primer lugar, agradecerles la exposición, ha sido maravillosa, tanto a nivel nacional como internacional. Quería hacer una pregunta tanto al señor fiscal general del Estado como a Díaz Picazo, alrededor de la aplicación de los principios jurídicos básicos, de los derechos que tiene la persona, sobre todo el artículo 18, de la intimidad y la seguridad, en relación a los delitos informáticos y demás. ¿Qué consideran ustedes que en este momento se podría realizar en esos puntos que está todavía la normativa sin pulir, en materia de, por ejemplo, que una ruptura de una contraseña se considere daños y no sea muy aplicable a nivel penal, y cómo afronta el sistema judicial, por ejemplo, ese tipo de retos o qué perspectivas hay? A ver, perdón, vuelvo a insistir en que me gustaría que se hicieran preguntas concretas sobre el sujeto, el objeto de esta reunión. No. Este es un tema muy interesante, pero... Espere que matizo, si prefiere. A lo que me refiero es... Yo tengo que hacer el papel de mala de la película. Lo entiendo. Por tanto... En relación a la independencia judicial y a que los jueces puedan tomar las decisiones en base a su buena voluntad, ¿cómo afronta la intermediación de las redes, por ejemplo, de Internet o de la globalización en su toma de decisiones diaria? O sea, usted lo que quiere decir es si el juez se ve influido, o sea, si las redes sociales limitan la independencia judicial. Y la obligatoriedad de colaboración con otros países, que ya en estos momentos no es opcional, sino que la jurisdicción en delitos informáticos se ha convertido en una obligación para los jueces, el tener que colaborar a nivel internacional en muchísimos casos. Esta segunda parte yo la dejaría fuera, pero la primera sí que me interesa que la contesten, porque es objeto de esta reunión, porque es uno de los peligros con los que tropieza un juez, en el sentido, yo también soy juez de alguna manera, en el sentido de crearte una desazón, de crearte miedo y a lo mejor pues influye en tu propia decisión. En esto sí que me gustaría que los miembros del panel se pronunciaran. Por favor. ¿Tú? Venga. Well, that's a very good point, the point whether judicial independence is compatible with the participation of the judges, each of them, in the social medias, commenting their lives, commenting the decisions,
Well, that's a serious problem. That's a serious problem. And that's a problem that is connected with another one. The institution must be designed, the institution of self-government, of judicial power. The things are connected. The problem is, do we need to have our imagination and our study applied to this problem, how to redefine the discipline of judicial power in the context of the new social media? Because I really, personally, I don't know what my colleagues think, but I personally feel very uncomfortable with the idea, and that's happening in my country. I feel very uncomfortable with the idea that the judge can be at the Facebook telling things about life in general and about cases in particular. I mean, it's not the adequate forum to discuss justice. It can't be. So there is a new problem, and I was at the beginning. I defined independence from power, parties, and popularity. And now this is the new problem. Probably we have to redefine a discipline that guarantees independence from popularity. It's an issue in itself. That's what I like. I will. Thank you. Sí, pero hay además, estoy de acuerdo totalmente, pero hay además, yo creo, otro tema, que es el tema de si los comentarios de terceros en redes sociales influyen en el juez. Es este el punto, ¿no? ¿Sí? ¿Queréis alguien? Sí, un poco yo creo que en eso lo que hay que hacer, como decía Luis Díaz Picasso, es comenzar no solo la reflexión sobre todos los desafíos que traen las nuevas tecnologías de la información, sino cómo se van a ajustar las decisiones judiciales a todo esto. Porque es evidente que el juez tradicional, el juez del siglo XIX, comienzo del siglo XX, es un juez muy distinto al juez del siglo XXI, y lo digo con todo el respeto. En América Latina, en 50 años de dictadura, los jueces estaban guardados en sus despachos con sus togas y birretes y pasaba la violación de los derechos humanos por enfrente de los despachos judiciales y los jueces no hacían nada, con todo el respeto. Resolver asuntos mercantiles y letras de cambio y disputas entre los vecinos, esa no es la concepción de la justicia del siglo XXI. Y tiene que ponerle la cara a la ciudadanía, independientemente de los temas de popularidad. Yo creo que el juez sí tiene que ponerle la cara a la ciudadanía. Y la irrupción de los tribunales constitucionales y la justicia constitucional va en esa dirección. Por eso yo les decía, nosotros logramos, por ejemplo, que en el programa Eurosocial, el programa de cooperación de la Unión Europea, se incorporara la justicia como un programa social. Social es la salud, la educación, el empleo, la productividad, y logramos meter la justicia, porque la justicia puede lograr ese tipo de transformaciones. Luego ese juez dormido en su despacho, con todo el respeto además por la famosa sentencia del juez Holmes en Estados Unidos, de que el juez habla en las sentencias, eso es verdad, pero el juez necesita afrontar los desafíos diarios de la comunidad, que es lo que está pasando por enfrente. No puede quedarse dormido como un convidado de piedra frente a las transformaciones sociales que suceden particularmente en un continente como es América Latina. Hay un célebre caso en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que además es un caso de los años 70, que es el caso del Sunday Times, la talidomida, en el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prácticamente declaró contrario al convenio el viejo derecho de origen consuetudinario, el viejo principio del common law del contempt of court. En un caso en el cual lo que estaba haciendo un medio tan respetable como el Sunday Times, no era un tabloide, ni menos aún una red social de los millennials, era, en fin, un respetabilísimo medio de comunicación en los años 70,
consideró que una crónica, ni siquiera era un artículo de opinión, que una crónica sobre un proceso importante, una causa célebre en curso, era contraria a la libertad de información y de expresión. Desde entonces, en Europa, en el ámbito del convenio y sin lugar a dudas en España, según nuestra jurisprudencia constitucional, los límites de la libertad de expresión en materia de actuaciones judiciales no son distintos de los límites de la libertad de expresión sobre cualquier otra materia de interés público. Y por lo que valga mi opinión, and rightly so, lo que no significa que, en fin, muchos de los que informan y opinan lo hagan, en fin, de una forma correcta, leal, pero en una sociedad democrática yo personalmente creo que frente a eso lo único que hay es que haya otros que sí repliquen, y que no puede ser el juez, a quienes, digamos, intentan interferir por esas vías, en fin, no siempre santas. Ya será la última cuestión y cerramos. Muchas gracias, señora, por permitirme esta última intervención. Permíteme que me presente, soy el general consejero Togado García Lavajo, ya en situación de reserva y amigo del despacho Cremades Calvo Sotelo, que es el título que me legitima para estar aquí. Sin querer ser petulante ni pretenderlo, quiero felicitarles a todos ustedes por la altura del panel al que hemos asistido. Me felicito también por mi elección de entre todos los disponibles en este congreso tan magníficamente organizado, pues haber recalado aquí. Con ser todas las intervenciones, insisto, de una altura apreciable, la idea con la que yo me voy de aquí, digámoslo así, intelectualmente más satisfecho, es con la que ha expuesto mi amigo, el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sobre la necesidad de explorar, de desarrollar nuevas vías, nuevos métodos de ingeniería jurídica, ha dicho, a través de los cuales se avance en la cuestión de la independencia judicial. Y he recordado, al hilo también de la intervención de nuestro colega de Ecuador, cómo en el Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma sí que se arbitraron algunas nuevas soluciones. Allí hubo que confluir entre muy diversos sistemas jurídicos, entre muy diversas tradiciones que confluyeron en la Conferencia de Roma en el verano de 1998. Y aquí una de las ideas nuevas que cristalizaron y se positivizaron en el Estatuto de Roma en esta cuestión que ahora nos atañe de la independencia judicial es el de la temporalidad en el ejercicio del poder, en este caso del poder judicial. Es decir, habrá que recordar la frase, el pensamiento del Oracton, el poder tiende a corromper. Bueno, pues la temporalidad es un límite ético frente a este peligro de corrupción en el ejercicio del poder. Justamente es lo que se estableció mediante un sistema garantista, precisamente de la Asamblea de Estados Partes, es de donde parte la designación de los magistrados por un elevado quórum y por un número limitado de años. Que nadie pretenda que por el hecho de haber aprobado una oposición se elija ya uno en un poder del Estado, sino por una excelencia, por una meritocracia que posteriormente cristalice en una designación por un número de años limitados para el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Esa fue la solución que se arbitró en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pues muchas gracias por su... Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Eduardo. Brevísimamente para expresar mi discordancia con el general. Creo que es una opinión, por supuesto, perfectamente válida, pero le recuerdo a mi querido general que la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha marcado el gran progreso en los derechos fundamentales y referencia, es de carácter vitalicio y está, entre otras, la Juaz Biden, que es objeto de un documental ahora de cara a los Oscar, como vivo ejemplo de que con 80 y tantos, 90 años y una salud quebrantada sigue defendiendo los derechos humanos, la justicia y la independencia.
Sí, a ver, yo creo que esta es una cuestión que debería discutirse, pero dada ya lo avanzado de la hora y que hay otras mesas también muy interesantes y que seguramente todos tenemos ganas de ir a tomar un café, yo creo que voy a hacer una conclusión muy breve, muy breve. La conclusión que yo he sacado de las intervenciones y también de las intervenciones del público es que sin justicia no hay democracia. Pero a continuación la otra conclusión es pobres jueces. Porque a veces me da la impresión de que en general lo que se espera del juez es que actúe como el juez Hércules que describe Dworkin. Lo describe por otras razones, le llama juez Hércules por otras razones, pero también podíamos colocar todos los temas de la gran necesidad de que actúe independientemente. ¿Cómo vamos a actuar independientemente con lo que tenemos fuera? Nosotros, como ha dicho Luis María Díez Picazo, no vivimos dentro de una burbuja, no vivimos. Por tanto, somos influenciables como todo ser humano. Y cuando a veces los jueces deciden, en virtud de su potestad y de su legitimidad, tienen que decidir sobre cuestiones en las que están implicados problemas como la corrupción en Colombia, otros temas a los que no me voy a referir porque luego me dirían que yo no puedo decidir sobre ellos, como cuestiones que están ocurriendo en España. Bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Abstracción de todo? ¿Quién nos influye? ¿Qué es lo que ha planteado María Luisa? ¿Por qué nosotros tenemos que ser independientes? ¿Cómo hacemos para ser independientes? Bueno, pues miren, les digo la verdad, yo no lo sé. O sea, yo que soy juez, he sido juez en el Tribunal Supremo y ahora en el Tribunal Constitucional, pues me cuesta mucho de saberlo, porque siempre hay algo, y siempre habrá alguien que hará que independientes del todo no lo seamos. Si yo viviera quizá en Alaska sin radio, ni televisión, ni periódicos, ni nadie, viviera sola como Robinson Crusoe, pues quizás sí que sería independiente. Pero que la independencia es muy difícil. Y acabo, sin independencia no hay justicia. Por tanto, pobres de nosotros, lo que tenemos que llegar a hacer. Esta es mi conclusión, a la que he llegado después de lo que han dicho todos ustedes, a quien agradezco de verdad muchísimo la intervención. He aprendido mucho, cosa que a mi edad es siempre de agradecer, y espero que los nuevos retos con los que todos nos enfrentamos puedan producir nuevas soluciones. Muchísimas gracias y levantamos la sesión.